Biblia una historia de una mujer que tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre y no había médico que pudiera dar con el problema, no había medicamento, no había remedio, no había ninguna infusión que pudiera solventar su situación y su problema. Y un día, ¿qué dijo? Escuchó de hablar de alguien que sabía que podía sanar su enfermedad. Escúcheme. Y Jesús no había pasado cerca de ella. Y como Jesús no había pasado cerca de ella, ella fue de Jesús. Y Jesús el Señor no la había visto, pero ella sí lo había visto. Y ella se acercó, tocó su manto y arrebató su bendición. Cuando el Señor no te toque, corra usted a buscar el toque del Señor. Cuando el Señor no te ha tocado, ay, la iglesia tiene que correr a arrebatar el toque de Dios, provocar su presencia, provocar su poder, provocar su... Ay, yo no sé a quién yo le estoy hablando. Pero hablar acerca de un reino de poder sobrenatural. Seguimos hablando. Quiero hacer hoy un paréntesis porque quiero hablar acerca de lo que es el reino, dándole un enfoque a nivel del poder sobrenatural de Dios. La semana que viene o la próxima semana arriba vamos a seguir hablando acerca de lo que es reino y sacerdocio. Pero hoy voy a hacer un paréntesis y quiero hablar acerca de un reino de poder sobrenatural. Yo lo voy a decir nuevamente porque usted no lo entendió. Un reino de poder sobrenatural. Y tiene que entender la iglesia que el ministerio de Cristo aquí en la tierra, dígale a que está a su lado, el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo aquí en la tierra, cuando Cristo vino a cosas específicas. Usted me puede decir, pastor, Cristo vino para la salvación del mundo, gloria al Señor. Pero cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, el ministerio de Cristo se basó en 4 cosas principales. Número 1, Cristo enseñaba. Dice la palabra que enseñaba. Vino también el ministerio de Cristo. Cristo vino, aparte de enseñar, vino a predicar. Dice el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18 que Él vino a predicar y a proclamar el año bueno y agradable del Señor. Aleluya. Cristo vino también. El ministerio de Cristo se basó también en sanidad, milagros y número 4, liberación. Ese fue el ministerio de Cristo aquí en la tierra. No el ministerio del pastor, es el ministerio de Cristo. Lo que Cristo nos enseñó cuando vino aquí a la tierra es que usted y yo tenemos que enseñar, tenemos que predicar, pero también tenemos que sanar a los enfermos, ministrar milagros y echar fuera demonios. Una iglesia que dice que vive en el reino tiene que enseñar, tiene que predicar, tiene que orar por los enfermos y tiene que echar fuera demonios. Porque el reino de Dios, el reino de poder sobrenatural, el que Cristo vino a manifestar, del cual yo soy testigo, el reino que usted y yo estamos manifestando hoy, el reino de poder sobrenatural, es un reino que liberta, es un reino que sana, es un reino de milagros. Lucas 4:18 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para cosas específicas. Colócamelo allí, por favor. Libro de Lucas capítulo 4 versículo 18, y voy acelerando. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Me ha enviado a sanar a quienes, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Cuando usted y yo ministramos liberación, cuando usted y yo, el reino de Dios desciende para liberación, usted y yo estamos poniendo en libertad a los que están cautivos. Y cualquier otro evangelio no es el evangelio del reino. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y si no es el evangelio del reino, entonces no es el evangelio que Cristo vino a enseñar. Porque el evangelio que Cristo vino a enseñar y a ministrar fue el evangelio del reino. Dice, libro de Juan capítulo 14, versículo 12: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Ese es el ministerio de Cristo. Lo que Cristo dejó para sus hijos en este tiempo es lo mismo que Él hizo, pero a un nivel mayor. ¿No lo entendió? Las mismas cosas que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, usted y yo las vamos a hacer, pero a un nivel mayor. Aleluya. Somos llamados a establecer el reino de Dios. No, aquí la gente, yo no sé qué está pasando con la gente hoy. Somos llamados a establecer el reino de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Entiéndalo, iglesia, a través del poder sobrenatural de nuestro Dios. A través del poder sobrenatural de Dios. No es el poder del pastor, no es el poder de los líderes, no es el poder de la profeta, es el poder sobrenatural de Dios. El poder sobrenatural de Dios manifestado a través de sus hijos. Quiere decir, el mismo poder que se manifiesta en mi vida tiene que empezar a manifestarse en tu vida. Cuando Cristo y ayer el Espíritu de Dios traía memoria, cuando una de las primeras experiencias, cuando el Señor comenzó a usar mi vida en milagros, en sanidades, el apóstol nos había impartido, nos enseñó para nosotros fluir en milagros, en sanidades. Pero yo era un desesperado. Yo estaba desesperado por ver el poder de Dios manifestado en la gente. Usted nunca va a poder manifestar el poder de Dios si usted no tiene compasión por el perdido. Si a ti te da igual ver a una persona que está enferma y pasarle por un lado y seguir de largo, nunca vas a poder manifestar el poder de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque el poder es para bendecir a otras personas. El poder no es para que tú digas, mira cuántos yo sano, porque no es tu vida, es el poder de Dios. Y la gloria le pertenece solamente al Señor. Cuando Cristo comenzó a usar mi vida en sanidades, en milagros, yo estaba desesperado, quizá no sabía cómo hacerlo, pero el Espíritu de Dios sabía que en mi vida, en mi corazón ardía, había un fuego que estaba ardiendo, que no me dejaba ni a derecha ni a izquierda. Y la iglesia tiene que despertar en osadía. Si usted va por la calle y el día que usted ve a una gente enferma, atrévase a orar por esa persona. ¿Cómo Cristo va a usar tu vida si tú no estás disponible para Dios? El que está disponible tiene que estar disponible en la calle, tiene que estar disponible en la iglesia, pero tiene que estar disponible también donde nadie te está viendo. Tú tienes que estar disponible para Dios. Y empecé a orar, Espíritu de Dios, comienza a ponerme gente que esté enferma, y voy a comenzar a buscar gente que esté enferma y voy a empezar a orar por esa gente. Y cuanto enfermo se me atraviese, le voy a orar y le voy a echar fuera demonios, y voy a ver la manifestación del poder de Dios en esas vidas. Y recuerdo que un día alguien me escribe a mi teléfono, me escribe al WhatsApp y me dice: doctor, tengo a mi hijo enfermo, no sé qué hacer, estoy saliendo en este momento corriendo a hospitalizarlo, tiene 3 días con un dolor, era un bebé, tenía 10 meses,
y estaban desesperados porque el niño lloraba y lloraba, tenía un problema a nivel de los intestinos. Y yo no soy doctor. Esa persona me escribió por equivocación y me escribió por error en lo natural, pero en lo sobrenatural era el Espíritu de Dios. Aleluya. Y yo en lo natural le pude haber contestado: disculpa, estás equivocada. Pero usted sabe que yo le contesté. Yo le dije: yo no soy doctor, pero conozco a uno que sana, que salva, que liberta. Aleluya. Aleluya. Escúcheme. Y le dijo: yo creo en un Dios que murió y que resucitó y que está vivo. Lo he visto sanando y lo voy a seguir viendo haciendo sanidades. Si tú me permites, yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. A mí me gustaría orar por tu hijo. Y yo sé que el poder de Dios, donde quiera que tú estés, le va a tocar. Una persona que estaba en otro estado. Inclusive yo la había invitado a la iglesia, pero estaba en otro estado. Y le envío una nota de voz, orando y declarando la palabra de sanidad. Con osadía, porque iglesia, esto es para los desesperados. Esto no es para la gente que se sienta aquí. Bueno, que sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ya Él pagó por ti, por esa sanidad. Si no fuese la voluntad de Dios, Cristo no hubiese ido a la cruz por ti. Cristo no hubiese ido a la cruz por ti. Que sea la voluntad de Dios cuando Él quiera. Porque el tiempo de Dios es perfecto. No lo dice la Biblia, pero lo digo yo. Y le envío la palabra de sanidad. Lo hice con convicción en mi espíritu. No de que Dios lo iba a hacer, de que Dios ya lo había hecho. Y no supe más nada. Y a los 3 días la persona me escribe: su hijo había recibido sanidad. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Socarraba. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Ese es el Dios del cual yo soy testigo. Ese es el Dios del cual hoy testifico. Un Dios de poder, un Dios sobrenatural, un Dios que pone cosas donde no las hay, que quita la enfermedad. Yo he visto a Dios sanando tumores. Yo he visto a Dios sanando a gente de cáncer. El reino es para los que lo arrebatan. Aleluya. Una gente pasiva. Hoy vine a la iglesia, pero no sentí nada. Y yo le voy a decir a usted algo. Cuando usted no sienta la presencia de Dios, desespérese por comenzar a buscar. Y el Espíritu de Dios sanando, y el Espíritu de Dios liberando a la gente. Y una gente pasiva. Esto es para los desesperados. El poder sobrenatural de Dios, Él lo entregó a nuestras vidas. ¿Para qué? Cuando usted le pide al Señor que lo use, usted tiene que... ¿Para qué? Esto es para gente desesperada, que tiene amor y compasión por el perdido. No lástima. No lástima. Usted ve una gente que tiene una necesidad. ¿Cómo usted sabe que es compasión lo que usted tiene? Porque usted se mueve a hacer algo por eso. Cuando usted ve una gente con una necesidad y usted pasa por un lado y dice: oye, pobrecito, bueno, será que el Señor trate con él. ¿Cómo el Señor va a tratar con él si para eso estás tú? Tú eres el instrumento en las manos de Dios. Tú eres el instrumento en las manos de Dios. ¿Dónde está la responsabilidad de la iglesia en este tiempo?
La responsabilidad se le echamos todo el tiempo a Dios, y que Dios haga y que Dios sea el que decida. Para eso Dios te ha entregado poder y para eso Dios te ha entregado autoridad. Para que te levantes, muevas la retaguardia y comiences a hacer lo que te toca hacer. Para eso Dios nos impartió y nos imparte su poder sobrenatural para que nosotros lo ministremos sobre el pueblo y el pueblo vaya a ministrarlo sobre el perdido. ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? Entonces, mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 9, versículo 1. Cuando usted lo tenga me dice un fuerte amén. Lucas capítulo 9 versículo 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? ¿Sobre qué cosa? Sobre alguno que otro demonio de baja jerarquía, sobre los más chiquitos. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Es decir, que cualquier espíritu inmundo, con el nombre que sea, ellos tenían poder y tenían autoridad, que es exousia, derecho legal. Porque en el mundo espiritual también se maneja la legalidad. ¿Cuántos están aquí conmigo? Mire lo que dice: les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Para qué? Y para sanar. Y los envió a predicar. ¿Qué cosa les envió a predicar? Y a sanar a los enfermos. Toda predicación que se llame predicación del reino tiene que ir acompañada de señales. Yo predico el evangelio del reino. ¿Dónde están las señales? Tú predicas el evangelio del reino. ¿Dónde están los enfermos sanados? ¿Dónde está la gente que ha liberado el poder de Dios a través de tu vida? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están las pruebas? La prueba y la señal de que el evangelio que se predica es el evangelio del reino es que va acompañado de las señales. Donde no hay señales, no hay reino. Eso por una parte con los discípulos. Y miren lo que pasa ahora en el versículo 11, en el mismo capítulo 9, en el versículo 11, dice: y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Y les hablaba de qué. Y después, ¿qué hacía? Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Yo no sé a quién yo le estoy hablando hoy, pero yo le estoy hablando a gente de reino. Estoy sentando las bases y luego usted va a ser testigo, no de lo que va a hacer el pastor, de lo que va a ser el Espíritu Santo de Dios y el poder sobrenatural de Dios en esta casa. Toda predicación del reino tiene que ir acompañada de señales, porque donde hay reino tiene que haber sanidad, porque en el reino la enfermedad es ilegal, no se admite. En el reino la enfermedad es ilegal. Y esto es para los que son ciudadanos del reino. Para los que son ciudadanos del reino, escúcheme lo que le voy a decir. Si en el reino la enfermedad es ilegal y usted forma parte del reino porque usted es un ciudadano, una ciudadana del reino, 3 o 4 ciudadanos aquí.
si usted es ciudadano del reino, esa enfermedad que está en tu vida está de manera ilegal. Está de manera ilegal. Isaías capítulo 53, versículo 4, dice: ciertamente llevó él, ¿quién? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, ¿por qué? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, y por sus llagas nosotros en la eternidad fuimos sanados. No entiendo cómo hay gente que cree fielmente que por medio de la cruz Cristo nos salvó. Cristo nos salvó por medio de la cruz, ¿sí o no? Pero hay gente que cree: Cristo en la cruz nos salvó. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero en la cruz Cristo nos sanó y nos libertó. Hay gente que cree solamente en la salvación y no cree en la libertad y en la sanidad. La sanidad y la liberación es para que usted y yo, la vida que tenemos, la tengamos en abundancia. Porque dice también la palabra que Él vino para que la vida que nosotros tenemos, para que nosotros viviéramos y viviéramos en abundancia. Usted no puede vivir en abundancia si usted pasa todo el día enfermo. Si te suelta el COVID, te agarra el sarampión. Si te suelta el sarampión y te agarra el chikungunya. ¿Cómo usted vive en plenitud? Si usted vive de una en otra, y usted se la pasa proclamando: mi enfermedad, porque este es mi problema. Ese no es su problema. En el libro de Isaías dice que eran nuestras enfermedades, dice que eran nuestras dolencias. Pero cuando Cristo fue a la cruz, dejaron de ser nuestra enfermedad y dejó de ser nuestra dolencia y dejó de ser nuestra esclavitud. Ya no nos pertenece. No somos esclavos de la enfermedad. Cristo enseñaba el reino, lo predicaba, lo manifestaba, y el que no creía por la predicación, entonces tenía que estar preparado para creer por las señales. Y las mismas señales que manifestó Cristo, dice la palabra en el libro de Marcos 16:17: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Un hombre le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero en esta hora ser sano. Sé sano en esta hora. Así que no se siga preguntando: ¿será que Dios me quiere sano? ¿O será que Dios me mandó esta enfermedad para que yo me portara bien? Dios no tiene esclavos ni rehenes. Y Dios no te va a mandar la enfermedad. La enfermedad puede venir por diferentes razones, pero no porque Dios te la mandó. De la misma fuente que sale la sanidad no puede salir la enfermedad.